Imagina que estás a punto de abordar un avión, pero algo en tu interior te hace desistir de la idea. En el último momento, decides bajarte y minutos después, ese avión se estrella, sin dejar sobrevivientes. Ahora imagina que este no es un hecho aislado, que una y otra vez a lo largo de tu vida tendrás múltiples encuentros con la muerte de los que, milagrosamente, logras escapar. De seguro que pensarías que se trata del guión de una de las películas de Destino Final, pero en realidad es la historia del croata Frane Selak, un hombre que sobrevivió a 7 accidentes mortales, desde la caída de un avión, accidentes automovilísticos y descarrilamientos ferroviarios. La vida de Frane fue una lucha contra el destino y un desafío constante a la muerte. Desafío del que, contra todo pronóstico, logró salir ileso. Y como si todo lo que hubiera vivido no fuera suficiente, en junio de 2003, Frane ganó la lotería de su país, lo que hizo que su fascinante historia llegara a la prensa, algo que lo convirtió en una figura mediática. La suerte que tantas veces lo había acompañado durante toda su vida, otra vez volvía a tocar su puerta, aunque en esta ocasión no lo hacía para salvarlo, sino para convertirlo en millonario. Pero, ¿cómo es posible que una persona logre escapar tantas veces de lo que parecía una muerte inminente? ¿Fue todo cuestión de suerte o estaba Frane destinado a sobrevivir? Y finalmente, ¿qué hizo el hombre más afortunado del mundo luego de ganar la lotería? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios qué crees de la historia de Frane y si piensas que hay algo o mucho de ficción en ella. Frane Selak nació en Croacia en 1929, en una ciudad que aún se reponía de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Creció en una época difícil, aunque nunca podría imaginar que su vida estaría marcada por los constantes encuentros con la muerte. El primer incidente ocurrió en 1962, cuando viajaba en un tren que recorría la fría y montañosa región de Dubrovnik. Selak miraba por la ventana mientras el tren avanzaba con rapidez, cortando el paisaje invernal. Aquel parecía un viaje ordinario, hasta que, de repente, un estruendo metálico rompió la calma. Los pasajeros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El tren se había descarrilado y en cuestión de segundos se precipitó a un río helado. Los vagones se sacudieron violentamente mientras los gritos de terror llenaban el aire. Selak sintió el impacto del agua gélida cuando su cuerpo fue lanzado fuera del tren. La corriente lo arrastró varios metros, sus pulmones se llenaron de agua y su cuerpo comenzó a entumecerse por el frío extremo. Vio a otros pasajeros desaparecer en las aguas turbulentas, pero, de algún modo, logró sujetarse a una roca. Una persona lo ayudó a salir a la orilla, donde fue rescatado y trasladado a un hospital. Aquel día, 17 personas murieron, pero Frane Selak no fue una de ellas. Tenía hipotermia, una fractura en su brazo y algunas heridas leves, pero estaba vivo. Lo que Frane no sabía era que este solo sería el inicio de una serie de encuentros con la muerte que lo perseguiría por el resto de su vida. Apenas un año después, en 1963, Selak se encontraba en un viaje de negocios. Para ahorrar tiempo, decidió tomar un vuelo corto de Zagreb a Rijeka. No era un viajero frecuente, pero pensó que no habría problema. A mitad del trayecto, mientras el avión surcaba los cielos, un fuerte estruendo sacudió la aeronave. La puerta de emergencia se desprendió de golpe, creando un vacío que comenzó a succionar todo a su alrededor. El caos estalló. Los pasajeros gritaban aterrados por el inminente desenlace, y antes de poder reaccionar, Frane Selak fue succionado fuera del avión. Su cuerpo salió disparado al vacío, con miles de metros de altura por debajo. Lo lógico era que muriera en la caída. Nadie sobrevive a algo así, pero la suerte de Selak tenía otros planes. Mientras caía, su cuerpo chocó contra un montón de paja en un campo agrícola, amortiguando el impacto. El avión, por su parte, se estrelló pocos minutos después. Todos los pasajeros murieron, menos Frane Selak. Cuando despertó, los médicos no podían creer lo que había pasado. Solo tenía raspones y heridas menores. Era humanamente imposible haber sobrevivido, pero Selak lo había logrado. 2 incidentes mortales en menos de 2 años. ¿Coincidencia? ¿Suerte? Nadie podía explicarlo.
pero su racha de encuentros con la muerte estaba lejos de terminar. En 1966, Frane Selak viajaba en un autobús junto con otros pasajeros, recorriendo una carretera montañosa. Todo iba bien hasta que la lluvia comenzó a caer con intensidad, empapando el asfalto y reduciendo la visibilidad. En una curva peligrosa, el conductor perdió el control y el autobús dio un giro violento. El vehículo atravesó la barrera de seguridad y cayó directamente a un río. El agua entró de inmediato, atrapando a los pasajeros. La escena era aterradora. Frane, aún aturdido por el impacto, luchó contra la corriente para salir por una de las ventanas rotas. 4 personas murieron ahogadas, pero él consiguió nadar hasta la orilla. Una vez más, había burlado la muerte. 3 accidentes fatales en solo 4 años parecía demasiado. Las probabilidades de sobrevivir a esto eran prácticamente nulas, pero para Selak, aquello era apenas el principio. Para la mayoría de las personas, haber sobrevivido a 3 accidentes mortales bastaría para cambiar su forma de ver la vida. Pero Fran Selak parecía haber aceptado su destino y decidió vivir como si nada de aquello hubiera ocurrido. Asumió que lo ocurrido era en parte casualidad y en parte infortunio, por lo que no creía que algo así se volvería a repetir. Nada más lejos de la realidad. Los años pasaron. Él intentó llevar una vida normal y hasta cierto punto lo logró. Sin embargo, el destino aún tenía 4 encuentros más reservados para él, cada uno más sorprendente que el anterior. Después de haber sobrevivido a un accidente de tren, a la caída de un avión y a un autobús que terminó en un río, el infortunio de Frane parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, el destino aún no había terminado con él. En 1970, Selak conducía por una carretera montañosa cuando, de repente, su coche perdió el control. Los neumáticos se deslizaron sobre el asfalto mojado y el vehículo se estrelló a gran velocidad contra un árbol. El golpe fue brutal. El parabrisas estalló en pedazos, pero Selak salió caminando del accidente con solo unas cuantas heridas menores. Una vez más, su suerte desafió todas las probabilidades. Como las veces anteriores, había logrado salir ileso, aunque convencido de que, sin duda alguna, aquello ya no podía ser obra de la casualidad. Definitivamente la muerte estaba detrás de él, por lo que le tocaría seguir esquivándola por el resto de su vida. 3 años después, en 1973, Selak vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. Mientras conducía tranquilamente, notó un extraño olor a humo en el interior del coche. Antes de que pudiera reaccionar, el motor explotó repentinamente y el vehículo comenzó a incendiarse. Las llamas se propagaron rápidamente y en cuestión de segundos el fuego devoró todo el capó. Pero Frane Selak no iba a morir ese día. En un acto desesperado, logró saltar del coche en movimiento, segundos antes de que las llamas alcanzaran el tanque de gasolina. Pocos instantes después, el auto explotó en una bola de fuego. De haber tardado unos segundos más en salir, Selak habría quedado atrapado en el infierno de metal y llamas en que se había convertido el coche. Ahora, con 5 accidentes mortales en su historial, quedaba demostrado que la muerte lo estaba persiguiendo y, para desgracia de Frane, lo más increíble aún estaba por venir. En 1995, Frane se encontraba en la ciudad de Zagreb cuando al cruzar una calle fue atropellado por un autobús. Fue llevado en ambulancia a un hospital, pero las heridas que sufrió en el accidente no fueron de gravedad, por lo que a los pocos días fue dado de alta. Un año después, en 1996, Selak creyó que su suerte había cambiado. Pero su tranquilidad duró poco. Mientras conducía por una carretera croata, un camión de Naciones Unidas apareció repentinamente en su carril. No había tiempo para frenar. El impacto era inminente. En el último segundo, Selak giró el volante violentamente y el coche se salió del camino, chocando contra una barrera de seguridad. Pero el golpe fue tan fuerte que el coche salió disparado por un acantilado de más de 100 metros de altura. Otra persona habría muerto en la caída, pero no el hombre más afortunado del mundo. En un acto de pura supervivencia, Selak saltó del auto en el momento exacto, sujetándose a un árbol que estaba al borde de la carretera mientras el coche caía al vacío. El camión que había provocado el accidente siguió su camino como si nada hubiera pasado.
Nadie se detuvo a ayudarlo, pero Fran Eselak lo había logrado una vez más. La muerte lo volvió a atacar, pero milagrosamente seguía con vida. Ahora había sobrevivido a 6 encuentros con la muerte. Lo lógico sería pensar que su vida no podía volverse más extraña, pero lo que ocurrió después fue simplemente inexplicable. En 1996, un año después de su último accidente, Fran Eselak caminaba por el centro de Zagreb cuando pasó frente a un puesto de lotería. Nunca antes había comprado un boleto, pero algo en su interior le dijo que lo hiciera. Con pocas expectativas, compró un billete y lo guardó en su bolsillo. No le prestó más atención, hasta que unos días después encendió la televisión y escuchó su número siendo anunciado como el ganador. Había ganado la lotería. El premio, más de $1 millón. Después de décadas de vivir al borde de la muerte, Fran Eselak se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Su historia, que ya era increíble, ahora parecía sacada de un guión de Hollywood. Los medios lo apodaron el hombre con más suerte del mundo, pero él tenía otra opinión. No soy afortunado. He pasado mi vida escapando de la muerte. Ganar la lotería no cambia eso, dijo en una entrevista. Pero el dinero no lo cambió. En lugar de gastar su fortuna en lujos, regaló la mayor parte a su familia y amigos. Compró una casa modesta y decidió retirarse a vivir en paz. Ahora, con una fortuna y sin la sombra de la muerte persiguiéndolo, Eselak creyó que finalmente podía relajarse. Por primera vez en décadas parecía que la mala suerte lo había dejado en paz. No hubo más accidentes, no hubo más tragedias. Fran Eselak finalmente vivía la vida que siempre había querido. Simple, sin sobresaltos. Pero su historia no podía quedar en el olvido. A medida que su historia se hacía famosa, algunos comenzaron a dudar de la veracidad de sus relatos. ¿Era posible que una sola persona pudiera haber sobrevivido a 7 accidentes mortales? ¿Había pruebas concretas de cada uno de ellos? Si bien algunos registros periodísticos confirman ciertos eventos, muchos de los detalles provienen directamente de las propias palabras de Eselak. Los medios de comunicación lo apodaron el hombre más afortunado del mundo, pero algunos escépticos señalaron que su historia parecía demasiado increíble para ser verdad. Sin embargo, más allá de la verdad absoluta, lo cierto es que Fran Eselak nunca intentó lucrar con su historia. Nunca vendió derechos para una película, nunca escribió un libro sobre su vida. Simplemente contó su experiencia cuando le preguntaron. Para él, su historia no era un motivo de orgullo, sino una serie de recuerdos que lo habían marcado para siempre. Los últimos años de su vida los pasó en su casa en Croacia, junto a su esposa. Se alejó de la atención mediática y disfrutó de la tranquilidad que tanto había buscado. En 2016, a los 86 años, Fran Eselak falleció por causas naturales. Después de haber desafiado la muerte tantas veces, su historia finalmente llegó a su desenlace. Hasta el día de hoy, su nombre es sinónimo de suerte y destino, y su historia sigue siendo una de las más increíbles jamás contadas. Tal vez su historia nos recuerda que la vida es impredecible, que el destino, la suerte o el azar son fuerzas que no podemos controlar, y que al final, lo único que realmente importa es cómo decidimos vivir cada día. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios si crees que Fran Eselak en verdad vivió todo lo que contó a los medios.